Siguiendo con el programa, daremos inicio con las presentaciones de nuestros panelistas. La primera la realizará el señor Javier Abudacás. Como ya se mencionó, él es presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú. Actúa en representación del Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres. El tema, incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo de los países miembros de la Comunidad Andina, priorizando la prevención y reducción del riesgo. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Me han pedido hablar en nombre de CAPRAE, que es desde el año 2002 la unión de 4 países trabajando los temas de gestión de riesgos. No sé si tiene la presentación. ¿Está puesta? La pongo. Y entonces, asumiendo que tenemos lo CAPRAE, es cómo se ha ido incorporando en el conjunto y en los países esta enfoque que viene desde la Agenda 2030, que nos dice miremos juntos, miremos más lejos, miremos todos los países e incluyamos todo lo que puede afectar la vida de la gente. Y evidentemente la gestión de riesgos y la prevención es un tema fundamental. Voy a mencionar entonces CAPRAE, los avances por país y algunas conclusiones y retos. Ya en el Comité Andino de Prevención, que es CAPRAE, se aprobó una estrategia para que la gestión de riesgo de desastres logre eso, reducir los riesgos. Y hay 4 ejes que están en el marco de Sendai, que usamos todos, y eso nos une, creo, a todos los países. Hemos estado discutiéndolo con otros países de América en la mañana. Todos tenemos el mismo objetivo común, tenemos la agenda, tenemos Sendai, tenemos las señales de cambio climático que nos dicen que hay que hacer más cosas y mucho mejor adecuadas. Lo que se ha hecho en el caso de CAPRAE es se ha escogido en algunos ejes temáticos elementos que se van a trabajar más. Un primero está en el eje temático 2, que incluye el fortalecimiento de la gobernanza. Y para eso se está promoviendo una planificación cada vez más eficiente en cada país, pero además en los intercambios de información. Hay un plan, ¿no se escucha aquí? ¿Oh, sí? Por aquí. Por acá. Sí. Por acá. Entonces no voy a poder moverme, pero entonces, estos intercambios de información, primero, que también lo hemos acordado entre todos los países, lo que estamos describiendo es además qué hay de adicional en estos países de CAPRAE, el ir incorporando buenas prácticas en todos los casos y usarlo además para cooperaciones entre países, no solo los propios de CAPRAE, estamos discutiendo hacerlo con el resto de países también. Y esa cooperación transfronteriza, otra vez varios de los países que estamos acá somos vecinos y nuestras fronteras son comunes. El atender, por ejemplo, la Agenda 2030 y los resultados prontos de mejora en nuestras fronteras ya sería una forma muy adecuada de trabajar, de identificar riesgos comunes, atacarlos, no solo los riesgos, el bienestar general de la gente. Podríamos pasar por la gente y decir que nadie se quede atrás en nuestra frontera. Y eso creo que lo hemos tratado ya con los países. Es otra forma de ir incorporando el conjunto de condiciones de vida. Fortalecer entonces esas capacidades significa también fortalecer la inversión, la pública y la privada. Y eso es fomentar participación del conjunto de entidades. Hay un énfasis siempre en todos los países de decir que también está el Ministerio de Economía, porque si no los planes no se financian. Entonces hay estos temas de identificar bien, y esa es la primera parte de Sendai que siempre está presente, conozcamos mejor la realidad, pero después están cómo eso se expresa en objetivos claros en el territorio y cómo estos se financian. Y este es primer grupo temático. Lo que les vamos a presentar ahora son brevemente cómo cada uno de los países, aquí está Bolivia, así que no necesito presentarlo mucho, pero sí, Bolivia ha incorporado la gestión de riesgo en la ley a cargo del Ministerio de Planificación y el Ministerio de Defensa y ha establecido como política nacional el entendimiento de riesgo de desastres dentro de un concepto de desarrollo integral para vivir bien. Y eso es un tema que Bolivia tiene muy claro y lo está avanzando. Y el sistema de planificación integral del Estado
¿no? Está incorporando eso en operativización de la gestión de riesgos en cualquier elemento de planificación del Estado. Están mencionadas las leyes, ustedes van a tener la presentación, y hay una incorporación en el Plan de Desarrollo Económico Social del 2020 que ya tiene la gestión de riesgo de desastre como un eje articulador. Creo que eso es un avance muy concreto en cada país. El programa nacional, entonces, está alineado a Sendai, con Bolivia también hemos discutido el alineamiento hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso de Colombia, que también está presente, es la incorporación de los riesgos en la planificación, y eso está en el Sistema Nacional de Prevención de Atención de Desastres y en los decretos que lo han hecho así. Y hay un componente entonces de gestión de desastre en los planes de desarrollo en toda entidad territorial. Y es otra vez el tema entonces de territorio, de observación del territorio y después incorporar el conjunto transversal de acciones que se requieren. Colombia tiene la incorporación entonces de planes de ordenamiento territorial en el desarrollo territorial municipal, y eso ya pide que en cada zona entonces se delimiten zonas, se identifique el riesgo, se identifique alto riesgo y se corrija. Y esto va perfeccionándose, entonces este tratamiento del territorio real está en programas que revisan y actualizan los planes de operación. Está también una política más actualizada de gestión de riesgo de desastres, que está incorporando la gestión de riesgo de desastres en todos los instrumentos de planificación vigentes, en el ordenamiento territorial, en el manejo ambiental de cuencas hidrográficas y en el plan de desarrollo departamental y municipal. Todo este conjunto creo que nos muestra cómo los planes de gestión de riesgo de desastres están presentes. En el caso de Ecuador, la Secretaría de Gestión de Riesgo promueve esa armonización y complementariedad de políticas. Hay avances como tener ya herramientas de planificación y gestión que facilitan ese ordenamiento en el territorio. Yo insistiría en esto de territorio, es una constante a la que hay que prestarle mucha atención precisamente por nuestra diversidad en todos los países, ¿no? Sobre todo los que estamos acá, ¿no? Esto de tener en la mayor parte de los casos Amazonía, Andes, costa, océano que se comporta raro y nos molesta a ratos, eso es tenerlo siempre presente para el diseño, y también, como habrán notado, está en todos los países. Esos son los elementos comunes que tenemos además como países andinos, con ciertas características andinas, con cambios, con el cambio climático haciendo que los glaciales retrocedan y nos traigan otro tipo de problemas especiales. Entonces también se han definido estándares mínimos de prevención y mitigación de riesgos en la gestión que van a través de actividades transversales en el desarrollo local, ¿no? Esos mandatos que ya son constitucionales, ¿no? Cuentan con una agenda de reducción de riesgos en todos los niveles de gobierno, y eso lo que hace es tratar de generar, insiste Ecuador en eso, vida digna para todos en el territorio. En el caso de Perú, esta incorporación, Perú tiene un mecanismo que orienta políticas de Estado más allá de un gobierno desde el año 2002, y hace relativamente poco, comparado con el 2012, el 2010, se creó una política especial de Estado que se llama la gestión de riesgo de desastres y ordenamiento de gestión de territorio. Son dos políticas de Estado. Y se actualizó nuestro sistema de gestión de riesgo de desastres y se tiene un plan para la gestión de riesgo de desastres. Hace poco el Centro Nacional de Planeamiento ha dado directivas para que toda entidad pública, las 2.800 que tenemos en Perú, incorporen en sus planes estratégicos y operativos líneas específicas en cada una de las fases de la gestión de riesgo de desastre. Y eso significa que en el futuro toda entidad debería tener elementos en los cuales se identifica acciones concretas de prevención. No es genero el documento tal, es tengo alguna acción de prevención o de práctica de mi plan, lo hago, y si lo corrijo y pongo como resultado de mi plan la corrección de los defectos que he encontrado en mi plan de contingencia o mi plan de continuidad operativa o el plan de atención de riesgos. En Perú tenemos estos planes de desarrollo concertado. Es un mandato constitucional que dice que en cada nivel del territorio se debe discutir el desarrollo de ese territorio, no por una institución, sino por el conjunto de entidades de ese territorio. Ahí se está
pidiendo también la incorporación de los planes. En conclusión, entonces, CAPRADE, todos, como habrán notado, todos los países lo están haciendo, pero además lo hacemos juntos y tratamos de hacerlo juntos. Y con otros países, si es posible, es ir alineando normas internas a una gestión de riesgo de desastres. Yo diría, tanto Sendai y la Agenda 2030 mirando más lejos para todos. Eso es incorporar entonces de una manera práctica la gestión de riesgos, las orientaciones de largo plazo en la planificación para desarrollo sostenible, en las políticas y planes nacionales. Esto requiere un enorme esfuerzo, la generación de capacidades locales. Entonces, para este esfuerzo es difícil. En los países están mencionados, todos están haciendo esfuerzos por ese aterrizaje en condiciones locales diversas y donde a veces son tan pequeñas nuestras instituciones o tan poco densa la población que resulta que tenemos que hacer más esfuerzos para eso, para el seguimiento, incorporar el seguimiento y elaborar mejor conocimiento de realidad para todos estos temas. Finalmente, hay que seguir profundizando ese conocimiento para que los indicadores que seguimos reflejen esas realidades, y eso es el significado de realmente generar gobernanza y capacidades locales en el territorio para esta función. Esto es lo que se está haciendo y CAPRADE tiene un plan de acción para los siguientes meses que esperamos ayude a que eso se convierta en realidad. Gracias. Muchas gracias, señora Bogatás. A continuación, la doctora Gisela Paredes, coordinadora de la Secretaría Técnica del Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Colombia, expondrá el tema cómo aporta a la gestión del riesgo de desastre los instrumentos de planificación de Colombia. Listo, buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar acá. Soy Gisela Paredes Leguizamón, soy la coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial en Colombia y también soy parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y Gestión de Riesgo de Colombia. Vamos, por favor, con este. Adelante. Listo. Lo primero quisiera comentarles que es, en Colombia la Ley 1454 del 2011 creó la institucionalidad para el ordenamiento territorial. Hay una comisión de ordenamiento territorial que son las instituciones que ven arriba. Tenemos unos invitados permanentes donde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es uno de los participantes y tenemos invitados temáticos. En este momento somos 49 instituciones nacionales las que hacemos parte de esta comisión. Lo otro es, hablar de gestión de riesgo debe partir de reconocer el contexto territorial. Colombia tiene territorio en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico, es un país de regiones, 5 regiones diferenciadas, Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía y región andina, pero también tiene varias, son más de 8.000 ecosistemas naturales que tenemos en Colombia. Adicionalmente, tenemos un sistema nacional de áreas protegidas donde se conserva la biodiversidad de este país y también tenemos una proyección hacia el exterior. Hablar también de Colombia es hablar de que es un país multiétnico y pluricultural. Tenemos 102 grupos indígenas, tenemos territorios, tenemos comunidades negras, raizales, palenqueras y también insulares, pero también tenemos comunidades campesinas y tenemos comunidades urbanas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos afortunadamente multiétnicos y pluriculturales, como lo dice nuestra Constitución Nacional. Adicionalmente, es decir que Colombia es un territorio multifuncional, donde se hacen actividades portuarias, agropecuarias, pero también se hacen actividades urbanas y tenemos qué vamos a hacer con nuestros océanos, cómo vamos a hacer una conservación y uso sostenible. Hablar de Colombia también es decir que tenemos un sistema de planeación que por un lado está el Sistema Nacional Ambiental, por otro está el Sistema de Planeación del Desarrollo y está también la Planeación de Riesgos y Desastres. Quiero comentarles cómo ha evolucionado el proceso, pero todos estos sistemas llegan al territorio. Y
A partir de ello se ha creado toda una serie de legislación e instrumentos de política pública. Por un lado, desde el Sistema Nacional Ambiental está la Ley 99 del 93, están los decretos reglamentarios donde tema de ordenamiento de cuencas, el manejo integrado de unidades ambientales costeras, el tema de áreas protegidas, en el tema de licenciamiento ambiental, en el tema de cambio climático y en algo en lo que estamos elaborando este momento, que es el Estatuto de Zonificación y Uso Adecuado de Territorio, se ha incorporado el tema de gestión de riesgo en estos instrumentos. Adicionalmente, con la Ley 152 del 94 se habla de todo el tema de planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, y allí también está incorporado el tema de gestión de riesgo. No en vano, en el artículo 215 de la Constitución Política se habla de estado de emergencia y allí comienza a hablarse también del tema de gestión de riesgo. Claro que quiero decir que desde la ley 9, que era de urbanismo, ya se venía tratando el tema de gestión de riesgo. Se ha trabajado en esquema de planes departamentales, la Política Nacional de Gestión de Riesgo, planes departamentales de gestión de riesgo, planes municipales de gestión de riesgo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es un sistema multiescalar y multinivel. Adicionalmente a esto, estamos diciendo, bueno, esto es lo, no es tan, bueno, ¿esto de dónde salió? Bueno. Ya, perdón. Hay una situación y es que también se ha dado una instrumentación en el marco del ordenamiento territorial, y es como vamos desde la ley 9 que les hablaba hasta la ley 388, y ahí quisiera mencionar algo particular. La ley 388 habla de unas prioridades del ordenamiento territorial en Colombia. La primera es tener territorios seguros, y allí también se determina o se establecen los determinantes para el ordenamiento territorial, donde la gestión de riesgo es uno de ellos. También en la ley 1454 del 2011 nuevamente se recoge todo el tema de ordenamiento territorial. Claro, está la versión anterior. Yo sí decía. Bueno, y aquí en Colombia hemos aprendido, y creo que es lo mismo que han mostrado todos, a partir de los desastres que también se han generado, el desastre de Armero, de Popayán, estamos hablando del eje cafetero, y también el más reciente que ustedes han escuchado, el de Mocoa del año pasado. A partir de ello, digamos que en la política general de ordenamiento territorial que estamos haciendo en Colombia en este momento, uno de los temas estratégicos y es capítulo de las bases de la política es el tema de gestión de riesgo y cambio climático. Creemos que es algo que es transversal y que es importante para el ordenamiento. También en lo que hemos desarrollado con el acuerdo número 10 del 2016, se ha incluido todo el tema de gestión de riesgo en los planes de ordenamiento departamental. Se reconoce que el riesgo trasciende los límites político-administrativos de municipios, de departamentos, que debe ser una gestión coordinada y conjunta para poder hacer una acción efectiva. También en los planes de ordenamiento territorial no solamente están los componentes general, urbano, rural y el programa de ejecución, sino que la mirada, y ahorita es la diferencia con lo que hacíamos antes, cada municipio estaba mirando el tema de riesgo, pero a veces el riesgo era el otro municipio que estaba haciendo unas medidas que no necesariamente eran las más adecuadas de territorio. Y entonces ahorita la idea es cómo miramos conjuntamente y hacia eso se está mirando lo supramunicipal, supradepartamental. También, últimamente, este año, desde el Departamento Nacional de Planeación, se elaboró el Índice de Gestión de Riesgo, que es un instrumento que le permite a los municipios tener información actualizada sobre riesgos en su municipio para poder hacer inversiones públicas. No está la presentación digamos, final que hemos hecho, pero quería invitarlos a mirar algo, que es el portal territorial. En el portal territorial se llama Kit Territorial, en DNP, ustedes pueden ver, allí hay unos insumos que son la ficha especializada para gestión de riesgo. Este es un insumo que va para todos los municipios, todos los departamentos, y ahorita está por salir, esperamos en unos 15 días, el kit de ordenamiento territorial, donde también los compañeros de la Unidad de Gestión de Riesgo y otras instituciones han venido trabajando en generar esta herramienta que permita fortalecer capacidades de autoridades ambientales, entes territoriales y comunidades. Adicionalmente, hay un programa que es el programa Postmodernos, COMPES 3870 2016, donde
lo que se buscó fue hacer un acompañamiento a municipios y a departamentos para que pudieran formular sus planes de ordenamiento territorial de una forma más actualizada, de una forma acompañada con instituciones de aquellas que les mostré del Comité Especial Interinstitucional, y en ese momento también se está trabajando el tema de gestión de riesgo como uno de los elementos transversales a la formulación de esos planes de ordenamiento. Quisiera resaltar que sin conocimiento es difícil gestionar el riesgo. Y aquí quisiera resaltar lo que hacen dos de nuestras instituciones de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Por un lado, estamos hablando del Servicio Geológico Colombiano, que tiene expertos de corte internacional en temas vulcanológicos, sísmicos y otros, y son los que generan los sistemas de alertas tempranas y generan información para toma de decisiones. También quisiera mencionar a los compañeros del IDEAN que hacen todo el tema de monitoreo de amenazas hidrometeorológicas y que también tiene grandes expertos en todos estos temas. Incluso hicieron ahora, y ahí participamos todos, la estrategia, la tercera comunicación de cambio climático que genera escenarios de cambio climático en escala departamental de algunos municipios, y eso nos está sirviendo para tomar decisiones. Aquí, pues decir que sí es un sistema multiescalar, que todos somos parte de del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que hay un Plan Nacional de Gestión de Riesgo que es 2015-2025. Y bueno, y me toca comentarles así, lo último que les iba a decir, y son las dos recomendaciones. Uno, que necesitamos que se reconozcan los ecosistemas como parte de la gestión de riesgo. La adaptación basada en ecosistemas no puede pasar desapercibida cuando usted tiene un sistema nacional de gestión de riesgos que busca ser costo efectivo. El tsunami allá en Sumatra, en Indonesia, nos demostró que los territorios que fueron más resilientes fueron los que tuvieron manglares saludables. Por eso, una de las cuestiones es tener ecosistemas saludables. Lo segundo es también necesitamos reconocer el conocimiento tradicional para poder establecer sistemas de alerta temprana que sean pertinentes, contextualizados, donde la gente participe. De hecho, aquí con compañeros a los que agradezco mucho todo lo que he aprendido en el tema de riesgo, trabajamos temas de estos en el Cauca, trabajamos temas de esto aquí en Cartagena y en otros sitios, y lo trabajamos también con la comunidad. Entonces es importante decir que necesitamos hacer enfoque diferencial en la gestión de riesgos según los contextos territoriales. Quisiera agradecer a todos ustedes y pues decirles, invitarlos y agradecerles por estar en Colombia. Gracias. Gracias. A continuación, le damos la palabra a la señora Michelle Edwards. Ella es directora senior de la División de Mitigación, Planificación e Investigación de la Oficina de Preparación ante Desastres y Gestión de Emergencia de Jamaica. Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes. I got it right. Wonderful. Before I begin my presentation, I just want to express my gratitude and appreciation. Mi agradecimiento y obviamente mis agradecimientos a los organizadores de esta plataforma por darnos esta oportunidad de reunir la región y compartir de esa manera experiencias donde enfrentamos desafíos similares. Hoy les voy a dar una generalidad de nuestros instrumentos de planeación que da soporte a la gestión de riesgos en Jamaica. Jamaica es un estado en desarrollo muy pequeño, es una isla, y debido a nuestra localización, pues enfrentamos múltiples peligros. Hemos tenido muchos impactos, obviamente, en las actividades económicas y en nuestra propiedad, en nuestro bienestar, en los recursos naturales igualmente.
Especialmente somos vulnerables porque 82% de nuestra población vive en la línea costera y que es donde nuestras ciudades están localizadas, y esto nos da otra perspectiva, ¿no? Aproximadamente tenemos 2.5 millones de personas, de habitantes, 15 corporaciones municipales y aproximadamente 900 comunidades en Jamaica. Así que brevemente vamos a revisar cuáles son los instrumentos de planeación a nivel local y nacional. Jamaica inició distintas respuestas a nivel local y nacional para abordar la reducción del riesgo de los desastres, dado obviamente la unión intrínseca que había con el desarrollo sostenible. Algunos de estos instrumentos de planeación que se identificaron son los siguientes. Primero, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de Jamaica, Visión 2030. Ese es el marco nacional que guía el desarrollo general y encapsula nuestros objetivos, resultados y estrategias que están directamente relacionados para lograr un equilibrio entre el desarrollo nacional y el ambiente. Los enfoques en la reducción de riesgos de desastres, la idea es que mejoren el desarrollo sostenible, porque Jamaica tiene un medio ambiente natural y saludable. Entonces, este plan realmente lo que busca es una reducción del peligro al riesgo y una adaptación al cambio climático. Así que parte de nuestro proceso, y obviamente incluimos en ese proceso la información de peligro. El Plan Nacional de Desarrollo 2030 es la fuerza detrás de nuestro compromiso hacia el mecanismo global para la reducción de riesgo de desastres. Y nuestra visión 2030 es un plan muy efectivo y, claro, promueve la manera como vamos a lograr nuestras metas, nuestros objetivos. El plan sectorial que comprende el plan de recursos naturales y de gestión ambiental y la reducción de peligro a los desastres por riesgos y también el cambio climático, comprende la integración de los recursos naturales y la gestión ambiental con una reducción del riesgo y cambio climático para crear sinergias y reducir el costo de implementar iniciativas relacionadas con la reducción de desastres. Ahora, la estrategia que se captura en el sector realmente lo que busca es buscar siempre la gestión de los recursos naturales y desarrollar mecanismos que integren la reducción de riesgos y el desarrollo de la planeación. Esto involucra las prioridades 1, 2 y 3 del marco Sendai. A nivel nacional también tenemos una política de reducción de riesgos integral. Este es un borrador, pero en el 2005 nosotros Jamaica preparó un borrador de política de reducción de riesgos y lo incorporó dentro del desarrollo, del marco de desarrollo, y esta política reconoce el rol del peligro y el que tiene dentro del desarrollo sostenible para mejor abordar, obviamente, los desastres y los riesgos. Jamaica preparó este borrador integral que va a ampliar la política de la reducción de riesgos e incluir nuevas tendencias, direcciones de políticas y que sea consistente con el nuevo pensamiento de nuestra gestión de riesgos que se expidió en el 2005, esa ley. Entonces, estamos viendo la actualización de esa política. Así que vamos a ver ahora, a mirar los instrumentos de planeación local para poder implementar esos también planes de control. Primero es el Plan Nacional de Sostenibilidad Local. Entonces, las autoridades locales gubernamentales de Jamaica tienen la obligación de preparar estos planes locales que son tenidos en cuenta como mapas de ruta. Estos mapas permiten una mejor manera de desarrollo, más equilibrada y ordenada,
con una mejor gestión de los espacios rurales y urbanos para mejorar la calidad de la vida y también la residencia mientras se preserva todo el capital natural. También este plan promueve la reducción de riesgos al acompañar las políticas locales y las acciones que se identifican en las comunidades y varias partes interesadas para ser implementadas y mitigar y mejorar la resiliencia. El plan establece un cimiento a través de la disponibilidad de datos geoespaciales para poder informar y preparar toda la reducción, todos los planes de reducción integrales. Actualmente tenemos 5 de 14 jurisdicciones que han desarrollado planes completamente y otros que están en distintas etapas de preparación. Ahora, un complemento de esos planes de sostenibilidad local es el plan de reducción y la estrategia de reducción de riesgos. Esos realmente es como un nuevo vecino en la cuadra y todas esas evaluaciones de reducción de riesgos que se hacen a nivel local, ahí fue que vimos obviamente la necesidad de poder desarrollar otros planes y estos complementarán los planes locales de desarrollo sostenible y van a delimitar o van a listar las necesidades de comunidades locales y de consejos locales para reducir el riesgo que tienen de peligros. Y eso lo estamos haciendo en la actualidad y esperamos que vamos a tener resultados en nuestras próximas reuniones para compartirlos con ustedes. Ahora, las órdenes de desarrollo son como leyes que se utilizan de zonificación dentro del desarrollo de esta guía. Ahora, hay otra ley que se llama de pueblos y países, que acompaña también las ordenanzas de desarrollo y en este momento estas están siendo completadas y están en distintas etapas de preparación. Ahora, el proceso de planeación y aprobación es muy interesante en Jamaica porque nuestros procesos de aprobación incorporan información sobre peligros. O sea, los planes de desarrollo vienen a la Oficina de Gestión de Riesgos y se hacen entonces evaluaciones de gestión y los comentarios se anotan para saber cuál es el apoyo. Para darles a ustedes entonces un resumen, estas aplicaciones se evalúan frente a distintos instrumentos de planeación, así como las legislaciones y las regulaciones. Ya habíamos hablado de la ley de Town and Country y los esfuerzos se hacen para poder también hacer estas evaluaciones utilizando datos históricos, tendencias, investigaciones y la aplicación de estos datos geoespaciales y tecnología relacionada también se va a promover para garantizar que las aplicaciones de desarrollo se evalúan utilizando métodos modernos y tecnología para limitar la vulnerabilidad. La reducción igualmente y las evaluaciones de reducción son una prioridad para nosotros en Jamaica. Pensamos que es muy necesario para que podamos entender los riesgos y para poder basar nuestras decisiones y nuestra planeación sobre los datos. Entonces, eso lo estamos articulando a lo largo del país. Aproximadamente vamos a tener estudios de riesgo, de vulnerabilidades de riesgo en 12 zonas. Estamos ahorita embarcados en 2 de ellas y el próximo año vamos a tener vamos a tener 2 y uno de ellos va directamente a nuestros terraplén de agua. Tenemos otros documentos que se utilizan en ese proceso de planeación y esta es nuestra política de conservación de agua y hace 3 cosas. Primero, es una política para poder evitar que nos quedemos sin agua y articula también, obviamente, lecciones sobre inundaciones y también provee agua en las sequías. Ahora, el Centro de Gestión de Riesgos
también se construye sobre las capacidades de socios que existen multidisciplinarios, y así podemos también comparar y poder compartir la información sobre riesgos. Nosotros actualmente hemos implementado un centro de gestión de riesgos en una corporación municipal que se llama St. Catherine, y estamos tratando de hacer una implementación en otras corporaciones o lugares municipales. Lo hemos podido hacer a través de la financiación de la UNDP. Nuestra iniciativa más reciente es un instrumento de monitoreo de desastres y clima. Lo que hace es ofrecer un proceso estandarizado para que las municipalidades puedan evaluar la vulnerabilidad de programas planeados, proyectos y actividades para los riesgos o en relación con los riesgos climáticos y desastres. Jamaica es muy serio frente a la gestión de desastres. Nosotros obviamente iniciamos muchas respuestas y poder entonces disminuir esta respuesta frente a los riesgos por desastres. Entonces voy a resaltar algunos de ellos. Primero, la necesidad de tener unos planes de desarrollo para poder manejar la reducción de riesgos, y esto es obligatorio para los países. Así que, claro, la financiación es un desafío para poder llevar a cabo estos planes. Los planes se demoran mucho en hacer, y esto es algo que nosotros realmente estamos mirando en profundidad. Igualmente, una inadecuada implantación de las políticas y legislación, especialmente cuando hay una construcción de pozos y de negocios sin una adecuada o un permiso de planeación adecuado. Usualmente estos proyectos se ubican en áreas vulnerables. Y tercero, las instituciones relevantes que están involucradas en la reducción de riesgos requiere mucho más fortalecimiento a nivel físico, humano y financiero para poder ejecutar esos mandatos de manera efectiva. La falta también de tener un pronóstico y instrumentos de pronóstico y predicción adecuados para informar la decisión existen y se necesitan para poder aumentar el uso de los datos geoespaciales y establecer plataformas geoespaciales y así poder informar las decisiones. Actualmente nosotros estamos preparando otro plan nacional y geoespacial que acompañe la plataforma de información nacional de riesgos, que va a incluir IDA en la plataforma. Esto le dará soporte a otra iniciativa que también se está adelantando, que es la plataforma de información nacional espacial, que va a alojar investigación e información de riesgos. Y la última es la necesidad de facilitar de mejor manera la organización y el empoderamiento de las comunidades para mitigar, recuperar y planear de mejor manera las cosas. Deseo agradecerles por escuchar mi presentación y quiero desearles a ustedes que tengan una buena tarde. Thank you very much. A continuación, le damos la palabra al señor Franklin Condori, jefe de la Unidad de Contingencia Rural del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia y representante del Comité Ejecutivo de la Estrategia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Sector Agrícola y Seguridad Alimentaria de América Latina y el Caribe, quien a su vez hará la presentación de la referida estrategia regional. Bueno, muchas gracias a la señora Helden, la moderadora. Saludarlos a los hermanos panelistas. Saludamos también a todos los representantes de las delegaciones presentes. Cordial agradecimiento a Naciones Unidas, a la Oficina de Estrategia Internacional,
a la FAO que me ha permitido también continuar el proceso y además a otras organizaciones como COSUDE que están apoyando procesos a nivel también de los países. Yo quiero simplemente pues compartir una experiencia de procesos de planificación en el contexto regional, en América Latina y el Caribe, en el marco del CELAC, ¿no? Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que pues por un encargo de del Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, ha tenido el mandato de formular una estrategia regional de gestión de riesgo en el sector agrícola y seguridad alimentaria y nutricional en América Latina. Entonces, por favor, sí tengo que apretar acá. Bueno, queríamos compartirles estos datos ahí en la presentación. Ustedes pueden advertir que los eventos adversos de desastres de origen particularmente climático, ¿no? Meteorológico, hidrológico, yo siempre estoy hablando de estos tres factores que están generando o han generado durante estos últimos años, particularmente en la medición que nosotros hemos hecho en 2015-2014, pues se ha podido verificar un 23% de los daños y pérdidas por desastres de mediana y gran escala hidrometeorológicos son soportados en el ámbito agrícola. Entonces, este 23% pues tiene que ver también con este impacto en términos monetarios de 22.000 millones de dólares de pérdida en este periodo. Y prácticamente el 80% de estos daños y pérdidas tiene que ver con el tema de la sequía o déficit hídrico, ¿no? Que soporta el sector agrícola, ¿no? Es bueno también hacer referencia a un año crítico que ha sido el 2012, donde en los países de Centroamérica, debido al problema de la crisis de la roya, ¿no es cierto?, 42% de pérdidas de la producción de café y 40% de pérdidas de exportación han sido también parte de los efectos que ha podido soportarse. Hay muchos datos en relación a lo que significan las afectaciones en el contexto agrícola. Si ustedes analizan los diferentes eventos como huracanes, tsunamis, y hay una serie de otros eventos que perfectamente uno puede advertir que el daño es mayor porque lo que hay es limitaciones de cuantificación en el ámbito agrícola, particularmente porque todavía no se han trabajado plenamente los instrumentos de medición. Estamos en un proceso que a partir de esta estrategia pensamos ir desarrollando hacia adelante, ¿no? También es importante que ustedes consideren que esta estrategia tiene un particular ámbito, si quieres, de consideración, la agricultura familiar como el sector más vulnerable. De hecho, se ha hecho mucho trabajo en términos de reducir el riesgo desde la perspectiva humanitaria. Sin embargo, el tema de la agricultura familiar tiene connotaciones más allá de la propia vida. En realidad son medios de vida los que están en juego. Y muchos de nosotros conocemos, yo he trabajado en defensa civil más de 10 años, ¿no? Y he estado muy ligado a lo que es la asistencia humanitaria, tratando de cumplir con todos los protocolos, todo eso. Pero también yo he comprendido que en el ámbito rural, particularmente, las familias, sobre todo los miembros de la agricultura familiar, no dejan de lado así por así sus bienes, ¿no? Para ellos significan activos. Fíjense, una gallina, un cuy, un cerdito, estos representan activos, ¿no?, de la familia. Por eso es que en muchos casos a veces no se puede de manera así en la emergencia tratar de dejar de lado estos bienes que en algunos casos pues amerita tener de alguna forma un procedimiento o alguna acción para poder prever o prevenir también los riesgos en cuanto a los medios de vida. Entonces, aquí también nosotros tomamos conciencia que estos impactos en el ámbito de la agricultura familiar tienen que ver con la alta dependencia del clima, la ocupación de terrenos degradados y obviamente esto ligado a la baja productividad.
hay uso de prácticas poco sostenibles, ¿no? Tenemos muchas en nuestros países, por ejemplo, en la región andina o en Bolivia en particular, hay actividades, quemas de pastizales que no son controlados y obviamente esto genera también una serie de daños a las condiciones de suelo o la aplicación de determinados agroquímicos que pueden determinar también condiciones de suelo improductivas, ¿no? También está la débil capacidad de preparación y recuperación frente a los desastres. Sabemos que en el contexto rural el tema pasa por niveles de organización que muchas veces no los reconocemos, ¿no? Nosotros estamos preocupados, hay la campaña de ciudades resilientes, nosotros siempre estamos pensando que en el contexto de lo que significa la importancia de la agricultura familiar, comunidades resilientes. El tema de las ciudades resilientes apunta más a presionar, si se quiere, ¿no es cierto?, el hecho de que las ciudades puedan acumular mayores condiciones de urbanización del desastre, ¿no? Para nosotros el tema pasa por reconocer que hay necesidad de hacer intervenciones en el nivel comunal, rural, donde allá sí se pueden observar las condiciones de vulnerabilidad que tienen diferentes grupos de la agricultura familiar. Entonces, hay un impacto en el tema de la agricultura familiar que va más allá solamente de las pérdidas a nivel de ingresos, tiene que ver también con temas de inseguridad alimentaria, ¿no? Con ese antecedente y otros más, seguramente ha habido una preocupación de parte de nuestras autoridades a nivel de los ministerios de los países miembros del CELAC, que encargaron precisamente la tarea de poder generar un documento, una estrategia, unos lineamientos que permitan orientar las acciones para reducir los riesgos en el ámbito agrícola. Y estos 33 países, ¿no es cierto?, pues han, en el marco de lo que ha sido la presidencia pro tempore en El Salvador, ¿no?, y también en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en lo que es el cuarto pilar de la producción estable, atención oportuna de desastres, es que se ha planteado también, ¿no es cierto?, este lineamiento estratégico que también está vinculado a los planes de acción CELAC 2014-2015, y además de contar con el apoyo de la FAO y el PMA para el desarrollo de una agenda estratégica regional para la gestión integral de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, la FAO y la Oficina Internacional de Reducción de Desastres han atendido esta solicitud de generar una agenda estratégica para poder desarrollar un proceso participativo y poder tener una estrategia que sea por lo menos de un consenso básico entre los países y organismos subregionales, ¿no? Este proceso ha requerido 3 rondas sucesivas de consultas técnicas, tanto presenciales como virtuales, 2 consultas a nivel político, uno que ha sido en Paraguay y otro en Montreal. Las reuniones en el marco de la primera reunión para la implementación del marco de Sendai, ¿no es cierto?, en junio de Asunción, y la otra en la 5ª plataforma regional en marzo de 2017 en Montreal. Una de las cosas inmediatas que se hizo es conformar un comité técnico ad hoc, comité ejecutivo, que ha ido recogiendo, si se quiere, la experiencia de los países que son parte, miembros del CELAC, pero que también ha agrupado los conocimientos en cuanto se refiere a reducción de riesgos, para poder ya en la reunión, en la 4ª reunión ministerial de Agricultura Familiar en diciembre de 2017, aprobar esta estrategia. Este comité técnico que les hablaba estaba conformado por estos representantes de esos países que ven ustedes: Chile, Bolivia, Guyana, Guatemala, y obviamente los mecanismos subregionales, el grupo de trabajo del CAS, el Consejo Agrícola del Sur, CAPRADE, SEDEMA, y también, ¿no?, otros del Consejo Agrícola de Centroamérica, además de la presidencia pro tempore, en ese caso Salvador. Básicamente, este instrumento que apoya al Plan San-CELAC busca fortalecer la agricultura familiar por ser el segmento o el ámbito donde mayor vulnerabilidad se ha podido identificar. Además, la estrategia considera la producción agrícola desde la perspectiva de medios de vida, enfatizando su relación con el sistema, con la seguridad alimentaria y nutricional. La estrategia está alineada al marco de Sendai, el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Considera la gestión de reducción de riesgos como parte integrante de todos los procesos de desarrollo sostenible.
trata de contribuir, si se quiere, a los esfuerzos nacionales y regionales en reducción de riesgos de desastres. La estrategia busca complementar desde el nivel regional los esfuerzos del nivel nacional, promueve el trabajo entre países, entre subregiones, para encarar las amenazas transfronterizas y espacios geográficos con características agroecológicas comunes, cuencas, ecosistemas. En la región andina nosotros tenemos cuencas como la cuenca del lago Titicaca o la cuenca del Tamamano, que son parte también de este trabajo transfronterizo que requiere, ¿no es cierto?, intervenciones en el ámbito agrícola pecuario, ¿no? También la estrategia trata de promover iniciativas de cooperación entre bloques de países subregiones, en este caso el diálogo entre CAPRADE, CEDEVA, CEPREDENAC, permite, ¿no es cierto? Hoy tuvimos una sesión justamente con ellos trabajando con el CEPREDENAC respecto a la experiencia de un reconocimiento de parte de los pueblos indígenas de Centroamérica que ya están viendo una mirada más allá de la asistencia humanitaria, más bien están tratando de identificar mecanismos que puedan ayudar a reducir los riesgos en el ámbito de los medios de vida, ¿no? También tiene que ver con el apoyo al desarrollo en términos de los bienes públicos, y tenemos acá el objetivo que es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los riesgos existentes en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, implementando medidas integrales e inclusivas, ¿no? O sea, hay una temporalidad que prevé la estrategia hasta el 2030, que coincide con lo que es el marco de Sendai, pero también la temporalidad en cuanto se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Las líneas de acción están enmarcadas en las 4 prioridades del marco de Sendai y hay ejes orientadores de la estrategia que tiene que ver con que esta estrategia tiene en particular orientación hacia ámbitos de la agricultura, ganadería, bosques, acuicultura y pesca. Además, fomenta el trabajo o la interacción entre las autoridades rectoras sectoriales de gestión de riesgos, pero también con los sistemas nacionales de gestión de riesgos. Promueve un abordaje sinérgico entre lo que es gestión de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, y este es el componente que incorpora la gestión de los recursos naturales. En el caso de la gestión de riesgo agropecuario, la gestión de los recursos naturales requiere o es necesario en cuanto se refiere al análisis y la incidencia que tiene, en cuanto también está vinculada a lo que se presenta en la propia gestión del riesgo. Es decir, si uno no entiende la problemática de los recursos naturales, es difícil entender qué medidas podrían tener un efecto para poder reducir determinado evento adverso. Nosotros tenemos unas experiencias en relación a lo que significa, por ejemplo, una helada de carácter, una afectación a las personas, y una helada que pueda afectar, por ejemplo, a un cultivo en particular, dependiendo de si la helada es negra o la helada es blanca, ¿no es cierto?, puede tener un efecto, y precisamente es que eso requiere una comprensión justamente de lo que son los recursos naturales, y ahí este componente de gestión de riesgos, gestión de los recursos naturales es un elemento fundamental para comprender este nuevo abordaje. Esta estrategia también, como eje orientador, reconoce la importancia de lo que es el trabajo académico, el avance científico y tecnológico. Ahí no solamente las universidades, sino también institutos de investigación, los institutos técnicos, los servicios de meteorología, hidrología, todos estos ámbitos de técnicos científicos pueden contribuir al logro o a la identificación de acciones en el ámbito técnico para poder generar, si se quiere, estos parámetros que permitan las mediciones que corresponda para reducir los riesgos. También reconoce la importancia de la inclusión de todos los actores en el proceso de gestión de riesgos. No es un tema muy particular. Esto también tiene que ver con otros sectores. Estamos hablando del sector agua, sector incluso yo a veces siempre estoy pensando que el sector educativo es para nosotros es una base fundamental para que los niños entiendan que hay necesidad de poder también ver cuáles las condiciones de resiliencia que tienen sus cultivos o su ganadería. También se conoce el rol importante de lo que es la participación de la mujer en la gestión de riesgo de desastre en el ámbito agrícola. En todos los países vemos que al final de unas emergencias está la mujer, ¿no es cierto?, ahí tratando de recuperarse de las condiciones adversas o de la situación de desastre o la emergencia que ha sucedido, y
ahí también está los conocimientos básicos de poder generar una recuperación en las actividades productivas. En el marco de las prioridades de Sendai, la estrategia establece como una prioridad también comprender el riesgo de desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional a través de la unificación de criterios y armonización de metodologías y formatos que permiten el análisis, la comparación y la agregación de información sobre el riesgo, además de armonizar metodologías y herramientas para la evaluación de daños y pérdidas, fortalecer y vincular sistemas de gestión de información y monitoreo del riesgo de desastres, incluyendo los sistemas de alerta temprana, un tipo de sistemas de alerta temprano que tiene una particularidad, ya yo voy a tratar de explicar un poquito más adelante, pero también esta prioridad comprende además el vínculo entre la comunidad académica, científica, tecnológica con los que están tomando decisiones de políticas. En la prioridad 2, la estrategia busca fortalecer la gobernanza del riesgo en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, incorporando la resiliencia en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional en las estrategias, políticas y planes transversales de gestión de riesgo y cambio climático y también de forma viceversa, ¿no? Está el tema de fortalecer las capacidades de las carteras de agricultura, el monitoreo del avance en la incorporación de la gestión de riesgo en el sector agrícola, los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, el trabajo transfronterizo a nivel fitosanitario, sanidad animal, inocuidad alimentaria y las políticas de cooperación también en términos de planificación para enfoques ecosistemas. La prioridad 3, invertir en la reducción de riesgos de desastres para la resiliencia en el sector agrícola, y ahí tiene que ver con las normativas en el ámbito de la planificación, estándares de producción agrícola de alimentos con elementos con valoración del riesgo, buenas prácticas e instrumentos económicos financieros para inversión en el sector agrícola que sean sensibles a los riesgos de desastres. Promover también la movilización de recursos mediante fondos de desarrollo, fondos climáticos, alianzas público-privadas a nivel regional, subregional, multipaís, y para la parte final, lo que es la prioridad 4, la mejora de la preparación para una respuesta eficaz y para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción, sector agrícola y la seguridad alimentaria. Ahí están los temas que tienen con la interconexión, compatibilidad de los sistemas de alerta temprana, el intercambio de mecanismos y protocolos de contingencia, los mecanismos de coordinación, colaboración, de respuesta oportuna y los planes de rehabilitación y recuperación bajo el enfoque de reconstruir mejor. Ha habido un proceso también en la construcción de la estrategia de generar no solamente el comité ejecutivo, sino también grupo asesor que ha incorporado a diferentes aliados desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Aliados como lo que es el BID o COSUDE o instituciones también técnico-académicas como el CIFEM, el CIAT, muchas instancias que han ido incorporándose en este grupo asesor para poder apoyar la implementación de la estrategia con iniciativas que se agrupan en comisiones, ¿no? Comisiones de información, de sistema de información, de análisis probabilístico, ¿no? Que están bajo diferentes ámbitos de responsabilidad de los organismos que acompañan la implementación de la misma, ¿no? Entonces, la agricultura familiar, ¿no? A través también del CELAC, que determina un contexto de gobernanza para poder implementar la estrategia. Simplemente esta gráfica yo quería poner al final porque la estrategia regional de gestión de riesgo a nivel de desastres en el sector agrícola, seguridad alimentaria y nutricional ya está generando, ¿no es cierto?, estos elementos estratégicos importantes para poder también formular estrategias nacionales. Una de estas es la Estrategia Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático para una agricultura resiliente, que se ha desarrollado en Bolivia, ¿no? Que actualmente tiene un instrumento concreto que es un sistema de alerta temprana de carácter agropecuario, ¿no? Estos sistemas que requieren también un particular trabajo en términos de análisis de riesgo, que no solamente tiene que ver con indicadores climáticos, sino también indicadores de lo que es suelo. Bueno, el tiempo no da. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Franklin. Ok, a continuación, y para cerrar nuestro panel, le damos la palabra al señor Juan Francisco Pacheco, funcionario del área de gestión pública
y Gobierno Abierto del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, perteneciente a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Tema: instrumentos de planificación para una inversión pública resiliente y sostenible como herramienta que se brinda a los países de la región. Buenas tardes, estimados amigos y panel. Un poco la discusión que se ha dado hasta ahora es mostrar realidades nacionales y qué se está haciendo. Vamos a salir un poco de ese ambiente y colocarnos en un ambiente un poco más conceptual, teórico o de propuestas en términos de los instrumentos de planificación. Tal vez, y escuchando las exposiciones anteriores, me da la impresión de que sin querer podemos tener tal vez a partir de lo que voy a presentar, como hacer una lista de chequeo, ¿sí?, de los diferentes elementos que voy a tratar de describir para analizar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y también para que me digan qué me falta a mí también poner, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de planificación como tarea del Estado, en los tiempos modernos estamos hablando de cómo pensamos la acción pública de aquí a mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y en esa acción del Estado o función de planificación, uno dice que hay tres funciones básicas, las funciones básicas de la planificación. Estas funciones tienen que ver con una visión de largo plazo, tienen que ver con coordinación y evaluación, de tal manera de pensar lo que vamos a hacer a futuro, tratar de implementarlo y obviamente evaluarlo para aprender, que es muy difícil eso de evaluar para aprender y no para subir o bajar los sueldos, ¿no? Que eso es una tarea difícil, supongo que ahí va. Lo primero es esto. Dentro de esta lógica de pensar, hablamos de una acción estratégica. Cuando hablamos de una acción estratégica, estamos hablando de un encadenamiento de niveles de abstracción, desde aquellos niveles más generales, como visión país o visión futura, ¿no?, que viene a futuro. Tal como planteaban aquí, hemos hecho escenarios futuros, ¿no? De eso estamos hablando. También estamos hablando, cuando hablamos de visión de país, estamos hablando de opciones en democracia, ¿no es cierto?, de opciones de sociedad. Y estamos hablando también de qué piensa la gente respecto a esas opciones. La ciudadanía es la que normalmente genera esas grandes tendencias de hacia dónde va el futuro. Son en sí portadoras de futuro. Por lo tanto, la ponemos ahí como inspiración de estas visiones de futuro. Luego hablamos de las políticas, ¿no? Ya vamos a elementos más consistentes, ¿no? ¿Qué deciden? ¿Qué voy a hacer en salud? ¿Qué voy a hacer con el presupuesto? ¿Qué voy a hacer con la economía en general? ¿Qué voy a hacer con la hacienda? ¿Qué voy a hacer con educación? ¿Y qué voy a hacer si quiero tener un país resiliente o menos vulnerable? ¿Sí? Y luego viene, ok, nos pusimos de acuerdo en estos grandes objetivos y los plasmamos en planes, ¿no? Planes nacionales, planes sectoriales, que tienen una cosa muy interesante. Franco, en alguna parte con Rolando Franco, ¿no? Aquí lo decía,
en uno de sus textos decía, uno puede tener un plan sin siquiera escribirlo. Y además puede tener coordinación sin siquiera escribirlo. Ahora, ¿para qué son esos planes? No sé, pero están. Se puede. Ahora, la gracia del plan Libro es que finalmente lo que hace el gobierno, ¿no?, o las autoridades es dejar en blanco y negro cuál es su compromiso. Normalmente la política es bastante abstracta, o bastante... Estamos de acuerdo con todos, pero cuando uno llega al plan, lo ideal es que esos elementos que se dicen, digan de qué se tratan, efectivamente. Yo escuchaba a Rajuan, que él de Argentina, ¿no? Nos decía, él es presidente de la Red de Presupuestos Latinoamericanos. Yo lo que espero es que el presidente de la República me dice que quiere mejorar la educación. Entonces me decía, pero tengo un problema, porque a mí me gustaría decir que voy a tener 3.500 nuevas escuelas, ¿sí?, y 15.000 niños incorporados. Eso no lo tengo normalmente cuando me hacen la política. Pero eso sí se puede plantear en un plan. Y de esos planes, y allí quedan identificados muy bien cuáles son los programas. Hablando de programas, son conjuntos de acciones o de proyectos vinculados a un objetivo de política o a un objetivo que está en el plan. Entonces, esos proyectos o acciones que están en la parte más baja de ese triángulo nos están indicando el nivel micro, intervenciones en grupos humanos muy específicas. Ahí está la base estructurante de la planificación. O sea, si no tenemos buenos proyectos o esas acciones que el Estado hace bien definidas, acordadas, ¿sí?, metodológicamente bien estructuradas, lo más probable es que no cumplamos con esto, que estas acciones que son la base construyan, ¿no es cierto?, finalmente esa visión de futuro. Esto no funciona, a pesar de que usted tenga un buen alineamiento como acción estratégica, desde la visión hasta los proyectos o acciones, si no tiene otras tres cosas. Ya dijimos que la comunidad era el gran inspirador. Estructuras orgánicas que sepan y que sean capaces, con capacidades suficientes, quiero decir, para llevar a cabo estas acciones. Tenemos a veces muy buenas intenciones a nivel estratégico, allá quien hace la política o quien dice cuál va a ser el presupuesto, pero no tenemos capacidad en la base para llevar a cabo proyectos o formular siquiera un proyecto. Por otro lado, necesitamos un presupuesto adecuado, ¿sí?, que ese presupuesto converse con esos objetivos, con esos proyectos. Cosa difícil, sobre todo cuando siempre estamos contando con un presupuesto que se fundamenta o se basa en los impuestos. Deberíamos tener un presupuesto que además incorpora al sector privado, ¿sí?, flexibilizar el tema del presupuesto. ¿Cómo incorporamos a los privados en esto? Y en especial la banca. La banca latinoamericana todavía no se incorpora al desarrollo. Ahí hay una tarea que CEPAL viene diciendo hace tiempo, cómo incorporamos a la banca privada latinoamericana a esto. Y por otro, normas, ¿no es cierto?, ya sea leyes, procedimientos, métodos, cultura organizacional, liderazgo, ¿sí? ¿Cómo gestiono esto? Puedo tener una buena estructura, una buena definición de todo, y no tengo liderazgo o capacidad para llevarlo a cabo. Y diríamos que esto entonces son los elementos de la acción estratégica. Uno podría ir pensando ya a la luz de lo que nos han contado los colegas, qué estamos haciendo o cómo vamos en esto de la planificación. Lo segundo es tener una estructura, un sistema que incorpore todos los niveles, ¿no? Desde la planificación nacional, con esa visión de desarrollo país, el programa de gobierno, los planes nacionales de desarrollo, también la sectorialidad. Pero esa sectorialidad no nos sirve si no conversa con los niveles territoriales. Y si esos niveles territoriales más agregados, ¿sí?, con los niveles locales no conversan, tampoco no nos sirven. Tendríamos una disfunción o asincronía en el desarrollo. Eso tiene que conversar. Tiene que conversar y sobre todo cuando el nivel sectorial es un nivel que es una parte, ¿no? Se dedica a algo. Pero cuando llego al territorio, todos los problemas se transversalizan.
problema de salud está combinado con educación, está combinado con agua, y los sectores trabajan agua, trabajan salud, trabajan educación. Con mayor razón, allí hay una necesidad de conversación. Y en esto tenemos como dos apoyos. Todo lo que es lo instrumental, ¿no es cierto?, el procedimiento y la tecnología. Hoy nos ayuda a conversar, ¿sí?, a que toda la información fluya más rápido, pero si no hay normas de funcionamiento, una normativa, lo que hablamos de esas normas, leyes, que nos permitan, y esa cultura, ¿no es cierto?, o de gestión de la planificación, no nos va a ayudar. Y tenemos todos los niveles, ¿no es cierto?, desde el nivel nacional hasta cómo planifico mi organización. Ojo, vuelvo a decir, esto sin presupuesto no funciona. ¿Qué se está haciendo en la región en general? Ya lo vieron en Ecuador, por ejemplo, para mostrar algo en lo que importa a este evento. Ahí tiene la cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgo en tres ejes, ¿no? Está incorporando en su plan de desarrollo esos elementos. Guatemala, ahí tiene análisis de riesgo con un mapa de riesgo y tiene otros elementos que incorporan, ¿no es cierto?, en esa dimensión. República Dominicana también tiene en su plan de desarrollo, ¿no es cierto?, en el eje 4, todo lo referido a esto. ¿Qué más están haciendo los países? Una revisión de lo que tenemos nosotros en planes de desarrollo. Ahí están todos los países que tienen algo que decir en sus planes de desarrollo hoy, ¿no? ¿Qué otras acciones? Organismos o servicios para atender desastres, organismos que estudian situaciones de riesgo, volcanes, terremotos, inundaciones, clima, etcétera. Recursos presupuestarios para atender emergencias, sí, también tiene una oficina de emergencia que cuenta con un recurso, tiene un presupuesto para emergencia, etcétera. Hay un listado de acciones, voy a apurarme un poquito porque ya. Esta propuesta es nueva del BID, ¿sí? Ellos hablan de infraestructura sostenible, ¿sí? Uno ve un montón de cosas que están en infraestructura sostenible y tienen un punto ya de desastres naturales y clima, ¿no? ¿Sí? Muy bien, tiene 4 grandes dimensiones y dentro de esas dimensiones varias cosas. Conceptos claves, esto lo han hablado mucho: resiliencia, vulnerabilidad, ¿sí? Si no reducimos la vulnerabilidad, lo más probable es que la resiliencia sea menor, ¿sí? Proyectos de infraestructura sostenible. Deberían ser localizados y diseñados asegurando la resiliencia y cambio climático y los riesgos de desastre natural. Institucionalmente la infraestructura está alineada con compromisos nacionales, Acuerdo de París, Marco Sendai, todas esas cosas que nos sirven, nos inspiran. Pero si no las hacemos y no las llevamos y no las concretamos, vamos a seguir con inspiraciones. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura pública frente al cambio climático, preparar y llevar proyectos. Aquí una cosa interesante. Vamos a llegar a esa parte más pequeñita de la evaluación. Vamos a saltar algo. Normalmente cuando formulamos proyectos hablamos, de estos: preinversión, inversión y operación, que son los 3 momentos de la inversión, ¿sí? Entonces uno dice, para que tengamos esta cosa, deberíamos por lo menos, a nivel de inversión, aplicar esas medidas de riesgo, ¿no? ¿Sí? Definirlas en preinversión y aplicarlas y evaluarlas en la operación, cómo está funcionando, si no, no vamos a aprender. ¿Qué deberíamos hacer? Hoy es así, ¿sí? Hoy es así. Hoy es así. Hoy formulamos los proyectos de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Rápidamente es incorporar otros elementos en la formulación y evaluación de proyectos, ¿sí? Cambiar algunos elementos y incorporar incluso en la etapa de evaluación otros elementos, como ¿qué pasa cuando yo hago evaluación de impacto hoy? Hoy veo un proyecto ya definido. Lo que estamos diciendo es que la evaluación de impacto debería incorporar todas las alternativas para saber cuál de las alternativas es la que mejor se ajustaba al medio. Por lo tanto, debe ser un elemento a incorporarse en la evaluación. Estamos por medir la sostenibilidad de los proyectos con todas esas variables que nos indicaba el BID. Digamos entonces, si tenemos que medir eso, tenemos que medir ambiente y tenemos que ver
la resiliencia de los proyectos, ya no nos va a bastar una evaluación social tal como hoy la miramos, con un enfoque solamente de eficiencia económica. Tendríamos que incorporar una mirada distinta. Estamos hablando de evaluación multicriterio. Lo voy a dejar ahí, si después quieren hacer preguntas sobre eso. Bueno, ahí están los elementos que uno debía incorporar en las diferentes cosas, ¿no? Parámetros y ver, ¿no es cierto?, los parámetros que uno podría medir. Esto no va a ser posible si eso no existe, si no hay un vínculo entre la política y el proyecto, ¿sí?, en diseño y también en la implementación, de tal manera que uno pudiera saber cómo se hace y monitorear lo que se está haciendo, desde lo micro a lo macro. Otra cosa importante, esta es una pregunta que le hicimos a 7 países, a todos los directores de inversión. Le preguntamos cómo influía la programación de inversión con los objetivos de desarrollo, con los techos presupuestarios y con las prioridades de las instituciones. Todos contestaron que 100% nos influía. Tenemos 3 elementos que además no conversan, ¿sí? Ese es un tema en programación de inversión. El problema de los proyectos no solamente tiene que ver con las metodologías, sino con resolver este dilema. Otra cosa aquí, y me van a sacar ya, esta cosa que estamos planteando de grandes modelos que nos ayuden a visorar cuáles van a ser los problemas futuros. Y ahí está una propuesta, un trabajo que hizo la Universidad de Cantabria, junto con CEPAL, sobre los impactos y riesgos de los cambios climáticos en las zonas costeras, ¿no? Que eso nos va a ayudar a generar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Teníamos unas preguntas que habían hecho, pero en realidad estamos ya faltos de tiempo. Entonces, esas preguntas van a ser contestadas y enviadas a sus correos. Se les agradece muchísimo la asistencia, a los panelistas por su tiempo y por las presentaciones. Que continúen disfrutando de su estancia en Cartagena. Gracias. Chao. Continuamos en esta transmisión especial de la 6ª Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. Acabamos entonces de ver la paralela número 11 con todo lo que tiene que ver sobre los planes estratégicos en gestión del riesgo de desastres. A continuación estaremos en la paralela sesión número 13 con el doctor Carlos Iván Márquez Pérez de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en donde se tratará sobre todo el tema de la cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastres y la atención de emergencias, en contexto con la prioridad 2 y 4 del marco de acción de Sendai y con el plan de acción regional. Plan de acción que fue evaluado en la anterior plataforma, en la PR17, que se desarrolló en Montreal, Canadá. En este sentido, damos paso entonces al desarrollo de esta paralela y nos vemos en la transmisión del noticiero, el resumen de toda la plataforma regional a las 9:30 de la noche por canal institucional y vía streaming.